Imagínate vivir en un país donde el color de tu piel determina en qué hospital puedes nacer, a qué escuela puedes ir, qué trabajo puedes tener y en qué cementerio te van a enterrar. Un lugar donde si un hombre negro y una mujer blanca se enamoran, ambos cometen un delito castigado con la cárcel. Esto no ocurrió en la Edad Media, pasó en la segunda mitad del siglo XX en Sudáfrica y se llamó apartheid. Una palabra en afrikaans que significa literalmente separación. El apartheid no fue solo prejuicio social, fue una ingeniería jurídica perfecta aprobada en 1948 por el Partido Nacional, dominado por la minoría blanca de origen europeo. El gobierno clasificó a toda la población en 4 grupos raciales: blancos, negros, colored o mestizos e indios. A partir de ahí, dividieron la vida en 2 niveles, el gran apartheid y el pequeño apartheid. El pequeño apartheid regulaba el día a día, baños separados, playas separadas y autobuses separados. Pero el gran apartheid fue la verdadera jugada maestra de despojo territorial. El gobierno creó los bantustanes, reservas territoriales áridas y pobres, donde obligaron a vivir al 80% de la población negra. Legalmente, les quitaron la ciudadanía sudafricana y los convirtieron en extranjeros en su propia tierra. Para entrar a las ciudades blancas a trabajar en las minas o en el servicio doméstico, los ciudadanos negros debían llevar obligatoriamente un passbook, un libro de pases. Si la policía te atrapaba sin él, ibas directo a la cárcel. Frente a esta opresión, la mayoría oprimida no se quedó de brazos cruzados. La principal organización de resistencia fue el Congreso Nacional Africano, CNA, donde destacó un joven abogado carismático, Nelson Mandela. Al principio, el CNA organizaba marchas y huelgas pacíficas. Sin embargo, en 1960 ocurrió la masacre de Sharpeville, donde la policía disparó por la espalda a una multitud que protestaba pacíficamente contra la ley de pases, matando a 69 personas. Tras Sharpeville, Mandela entendió que la vía pacífica sola no bastaba contra un régimen dispuesto a masacrar. Fundó Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, el brazo armado del CNA, para realizar sabotajes a infraestructuras del gobierno. Por esto, en 1964, Mandela y sus compañeros fueron juzgados en el famoso Juicio de Rivonia. Fue condenado a cadena perpetua. Durante casi 3 décadas, el preso número 46.664 permaneció picando piedra en la diminuta celda de la prisión de Robben Island. Durante la mayor parte de la Guerra Fría, regímenes como el de Estados Unidos o Reino Unido calificaron a Mandela y al CNA como terroristas, prefiriendo mantener relaciones comerciales con el gobierno anticomunista del apartheid. A finales de los años 80, el régimen del apartheid estaba asfixiado por las protestas internas, las huelgas masivas y el aislamiento internacional. Las sanciones económicas y el boicot deportivo global hicieron insostenible el sistema. En 1990, el presidente F.W. de Klerk cedió a la presión. Liberó a Nelson Mandela tras 27 años de cautiverio y legalizó al CNA. En 1994, se celebraron las primeras elecciones multirraciales y libres de la historia de Sudáfrica. Mandela fue electo presidente. Muchos temían un baño de sangre y una venganza contra la minoría blanca. Pero Mandela utilizó su liderazgo para promover la reconciliación nacional. Creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, un mecanismo donde los perpetradores de crímenes de odio podían confesar públicamente sus abusos a cambio de amnistía. La prioridad de Mandela no fue la venganza, sino evitar la destrucción del país y construir la nación arcoíris. La transición liderada por Mandela logró evitar una guerra civil y garantizó los derechos políticos para todos. Sin embargo, el análisis crítico nos obliga a ver la otra cara de la moneda. El apartheid político terminó, pero el apartheid económico continuó.
Hoy en día, Sudáfrica sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, donde la mayoría de las tierras y las grandes riquezas siguen en manos de la minoría blanca, mientras millones de jóvenes negros viven en la pobreza en los mismos townships de hace décadas. La historia del apartheid nos enseña que derribar las leyes injustas y lograr la igualdad política es el primer paso indispensable, pero si no se transforma la estructura económica, la justicia social sigue estando incompleta. ¿Y tú? ¿Crees que el camino del perdón y la reconciliación que eligió Mandela fue la mejor opción o debió exigir una redistribución económica más radical desde el principio?